Buenas tardes, le hablan Nelis Alcántara de la Rosa, estudiante en la Universidad Nacional Evangélica UNEF, muy agradecida de ella. Estudio en el nivel inicial, educación, y estaré hablando con usted y compartiendo con los oyentes los tipos de entrevistas que tenemos y que se pueden realizar dentro del nivel inicial. Estaremos dialogándolas cada una de ellas y tenemos a continuación la entrevista cerrada. Es donde el entrevistador prepara su pregunta y el lector solo recibe la información. Esta entrevista, como es cerrada, solo el entrevistador tiene derecho a hablar, el lector solo recibe su información. La entrevista abierta es donde participan dos o más personas, donde el entrevistador prepara sus preguntas abiertas a los demás. O sea, aquí, como esta entrevista es abierta, los lectores pueden aportar sus opiniones y los entrevistadores también pueden abordar el tema más claro y preciso. Entrevista consulta. El entrevistador, antes de hacer su entrevista, tiene que asegurarse de que todos los asistentes técnicos o profesional estén en perfectas condiciones para que pueda tener éxito en la entrevista. Entrevista anamnesis es donde el entrevistador tiene que recoger todas las informaciones sobre el lector o las personas entrevistadas. Entrevista personal es formar a varias personas a las que están invitadas a la entrevista sobre los hechos ocurridos entre el lugar. O sea, la entrevista personal, usted hace su lista de las personas que usted quiere entrevistar para esa cita, y cuando una vez ya estén dentro del entorno, del ámbito de la pregunta, usted va a hacer ahí una entrevista personal con ese equipo de personas que usted citó. Entrevista panel. Pueden hacer diferentes preguntas entre la gran cantidad de entrevistadores que estén invitados y la cantidad de lectores que recopilen la información. Esta entrevista panel trata de que no varía las cantidades de lectores que pueden haber, ni tampoco no tiene que ver con las cantidades de entrevistador, o sea que pueden haber más de dos o más, o sea dos o más personas a la vez, tanto entrevistador como lectores. Entrevista panel. Pueden hacerse diferentes preguntas entre la gran cantidad de entrevistas que estén invitados y las cantidades de lectores que recopilen la información. Entrevista de dinámica de grupo. Aquí se preparan las actividades que se llevará a cabo, donde los lectores acuden a la cita para observar cómo se llevará a cabo el debates y el juego diseñados dentro de la misma. O sea, esta entrevista grupal se hace dinámicamente para que los lectores tengan una posibilidad de estar activos dentro de las actividades, y es muy buena para trabajarlo con el grupo. Entrevista mixta. Las ventajas de esta es que ambas entrevistas se hacen según surgen las preguntas de las personas entrevistadas, asimismo se van contestando las respuestas. O sea, esta entrevista es el grupo de personas que están invitadas, o sea, los lectores. Según el entrevistador va dialogando el tema, los lectores tienen derecho a hacer sus opiniones, y también el lector ahí mismo le puede contestar la pregunta. Entrevista por competencia. Esta entrevista es competitiva,
ya que mide la capacidad del entrevistador y debe acoplarse a la necesidad del lector. Aquí está por competencia. Dice que mide la capacidad del lector y que el entrevistador tiene que acoplarse, o sea, sujetarse a los casos o problemáticas que tenga el entrevistador. O sea que el entrevistador en ese caso tiene que buscar todos los recursos necesarios para poder estar en orden con el lector. Entrevista estructurada. Esta entrevista es estructurada por su gran pregunta que no se salen del tema planteado en la entrevista, pero sí le permite a las personas expresarse libremente. Como ya ustedes escucharon, esta entrevista nunca se sale del contexto o del tema que será abarcado, pero sí los lectores se pueden expresar libremente, sin ningún problema. Entrevista cara a cara. Aquí esta entrevista cara a cara, el entrevistador tiene que reencontrarse con un compañero cara a cara a tratar el mismo tema de ambas preguntas. O sea que esta pregunta tiene mucho que ver con lo que es verse la persona cara a cara, por ejemplo diríamos face to face, y ahí abordan lo que es el tema, ambos pueden opinar a la vez y así se da una mejor cortesía dentro de la entrevista. Esta entrevista cara a cara es la que más se utiliza, ya que le ayuda a las personas a tener una mejor opciones para salir de la problemática. Esta entrevista es la que más podemos utilizar dentro del nivel inicial, porque se da más cordial con las familias de cada estudiante. Vamos a leer un poquito lo que tengo aquí. Denme un segundo, por favor. Dice, aquí, esta entrevista cara a cara, el entrevistador tiene que reencontrarse con un compañero cara a cara. O sea que esta entrevista tiene una gran ventaja, que el docente entiende a sus alumnos y es necesario que realice una entrevista cara a cara con los padres del alumno. Así podrá entender el entorno familiar que los rodea, tener en cuenta si sus compañeros, si su comportamiento tiene que ver con algo que pasó o está pasando en ese momento en el ámbito familiar y utilizar estrategias para reforzar esas debilidades. Muchísimas gracias. Esto es todos por este momento. Gracias por su atención y Dios les bendiga mucho. Bye.